Bueno, esta es la segunda parte de lo que es el origen del cristianismo y por qué hay cristianismo, por qué hay judaísmo y por qué ambos son religiones hermanas en lugar de una surgir de la otra. Entonces, habíamos quedado en que Isaías terminó siendo uno de los textos más importantes para la comunidad cristiana, porque Isaías arrojaba suficientes ideas muy enrevesadas como para ser modificadas para crear un discurso teológico. Esto unido a la persecución cristiana que hubo, a la persecución judía, perdón, que hubo, eh, básicamente terminaron por transformar su tradición paulatinamente para distanciarse de lo que tradicionalmente se reconocía como un judío. Si se quiere ver, podríamos pensar en una idea cultural o étnica de cómo los judíos se comportaban. Entonces los judíos que querían mantener su fe, lo que hicieron fue ir variando paulatinamente sus ideas hasta que se distinguiera bastante bien los cristianos de los judíos. Y no esta idea añeja, muy relamida, de que los cristianos eran como los esclavos, era una religión de esclavos que prometía la vida eterna y un montón de cosas muy extrañas. Lo que sí sucedió muy raro es que los católicos, sobre todo, terminaron convirtiendo al cristianismo original, digámoslo así, al cristianismo basado en los textos bíblicos, en algo muy distinto. Incluso hasta el día de hoy los católicos tienden a desdibujarse mucho, utilizan más que todo el, el Nuevo Testamento, digámoslo así, lo que es los evangelios, como si fuera una especie de libro de enseñanzas. Es muy interesante. De hecho, en términos generales, las enseñanzas de Jesús son muy válidas incluso en la actualidad. Lo que pasa es que se sacaron de contexto, y se edificaron en función del mundo en general. Sabemos que Jesús era un judío como, digámoslo así, sin entrar en mayores debates. Jesús no era un judío de Jerusalén, ni siquiera era un judío de Judá como tal. Era una especie de judío de segunda categoría, era un fariseísta probablemente. Algunos expertos afirman que Jesús era fariseo, otros que no, que su teología se parecía muchísimo, pero que no pertenecía realmente al fariseísmo, como Juan el Bautista, por ejemplo, o como el mismísimo Pablo de Tarso, que él a sí mismo se ve como un fariseo. Yo soy de las personas que creen que Jesús sí era un fariseo, porque tiene características de tal, y además era un experto. Jesús no era tan, a veces se pone en los evangelios como si fuera una persona torpe, tonta a veces, o sus seguidores o sus familiares, pero esto no es del todo cierto, según se refleja también en los mismos textos. Y alguien que sabe leer, que probablemente sepa escribir porque parece que escribe, y que tiene una relación bastante beligerante con el mundo circundante, valga la redundancia, terminaría siendo una persona por lo menos educada. Y los judíos ya de por sí, en comparación con otras personas, eran bastante educados, sabían muchísimo leer y se leía la Biblia. Bueno, la Biblia no, se leía la Torá o lo que fuera, todos los sábados en la sinagoga, etcétera. Entonces habían discusiones teológicas muy importantes. Esto es lo que ha hecho que el judaísmo exista hasta el día de hoy, a través del cristianismo y a través del judaísmo rabínico y otras designaciones. Entonces lo hacen una cultura, en realidad, no solo una religión, sino una cultura riquísima, muy, muy interesante, que viene a mostrarnos más bien una realidad enfrascada, enraizada en movimientos eh, históricos muy delicados, muy difíciles de vivir, y que terminaron dándonos las ideas que tenemos en la actualidad. Definitivamente la idea
del cristianismo como una religión de clase media, de comerciantes, de gente educada, es una idea eh, más bien fundamentada, más relacionada con el mundo real y dejando de lado un poco esas ideas anticuadas eh, de una religión mediocre, cuando sus mismos textos son extremadamente excelsos, son increíblemente sublimes. Incluso hay una relación muy cercana, y esto es muy nuevo, de los judíos rabínicos, digámoslo así, con Jesús, con el Jesús de los textos bíblicos, porque realmente la teología de Jesús es una teología judía que después se distorsiona. Y es que es muy curioso leer los textos bíblicos y darse cuenta de que los cristianos contemporáneos difícilmente se abocan a esas ideas judías. Pero vivimos en un mundo de cambio y obviamente que todas las relaciones entre las personas son válidas y muy interesantes al mismo tiempo.